Muy buenas tardes a todos. Le damos la cordial bienvenida al evento de este día de hoy, del capítulo ASIS 329 Caribe Colombia, donde nos va a acompañar nuestro destacado conferencista Brian Acuña Obando. Vamos a continuar con la presentación. Eh, Tenemos que tener en cuenta nuestro código de ética, que es el documento aspiracional que establece principios y guía las decisiones morales y éticas de una organización. Este detalla el estándar ético al que todos los profesionales de seguridad que somos miembros de ASIS debemos adherirnos. Igualmente está nuestro código de conducta, que es el conjunto de reglas y pautas que especifican los comportamientos, prácticas y acciones que se requieren de los miembros de una organización. Este establece el comportamiento aceptable de los miembros de ASIS, socios y participantes de cualquier tipo en todos los eventos de ASIS International. Adicionalmente, ASIS International ofrece certificaciones, las cuales validan experiencia en gestión en seguridad, elevan el estatus en la profesión, ayudan a obtener una ventaja competitiva en el mercado y a mejorar la carrera y el potencial de ingresos de las personas con las que cuentan con estas eh, certificaciones. Los invito a que lean el QR, aquellas personas que quieren conocer un poco más de las certificaciones que ofrece ASIS International para que puedan ampliar un poco más el conocimiento y ver cómo pueden mejorar su desempeño, mejorar su conocimiento en el ámbito de la seguridad y gestión de riesgos. Ahora procedemos a darle la palabra a nuestro conferencista Brian Acuña, donde nos va a dictar un webinar sobre el poder y conflicto y redes híbridas, las implicaciones del nuevo escenario geopolítico para la seguridad regional. El doctor Brian Acuña es profesor universitario costarricense, especialista en relaciones internacionales y geopolítica de Oriente Medio, investigador académico con estudios en diplomacia y análisis estratégico internacional, y columnista y consultor que publica análisis de riesgos geopolíticos en medios como Infobae, El Mundo y Delfino. Doctor Brian, le cedo la palabra para que usted pueda eh, empezar con la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, don Andrés. Buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir con ASIS en esta invitación que me hicieron para hoy. Voy a hacer mi presentación y al final de la presentación, si tienen dudas, pues las podemos abrir un espacio para dudas y consultas. ¿Me confirman nada más, por favor, que se vea la presentación para poder comenzar? Sí, señor, sí se ve ya la presentación. Listo. Bueno, gracias entonces. Bueno, como bien mencionaba Andrés, vamos a hablar de poder, conflicto y redes híbridas. Últimamente, esta cuestión de los conflictos híbridos y todo lo que tiene que ver con hibridación en escenarios estratégicos y geopolíticos ha sido, digamos, una situación muy reiterativa. Lo vamos a ver desde tres enfoques distintos o tres escenarios diferentes que son, digamos, los que nos competen debido a lo trascendental de los últimos tiempos. El primero de estos escenarios es Oriente Medio, donde, bueno, obviamente estamos en una situación de altísima tensión debido al actual conflicto entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Por otra parte, también vamos a ver la situación de México, de los cárteles de la droga, ¿verdad? Que son tan recurrentes en los últimos años y que ha destacado montones debido a la situación de la muerte del Mencho, ¿verdad? Que pasó días atrás. Y por último, el último escenario que vamos a estar observando es propiamente el de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. Cuando uno ve esos tres escenarios, empieza a preguntarse cómo es que tienen, digamos, este tipo de vinculación entre los tres escenarios, pero a la hora que empezamos a darnos cuenta de la alta participación de actores no necesariamente estatales, es donde llegamos
a la conclusión de la importancia que tienen estas, digamos, circunstancias o estas situaciones dentro de la estabilidad a nivel internacional y mucho más que tiene que ver con nuestra región, ¿verdad? Bueno, ustedes en el caso de Colombia por muchos años también han sufrido un poco esta cuestión de la hibridación de conflictos en los cuales se ha visto la participación de actores no estatales, principalmente vinculados con el crimen organizado, que se han, digamos, a lo largo de los años manifestado o tomado mucha fuerza, digamos, en algunas prácticas que incluso involucran dinámicas a personas metidas digamos, en las en las élites del poder o que son parte, digamos, de gobiernos, etcétera. ¿Qué, digamos, pretendemos responder o cómo planteamos el inicio de la charla? A través de la pregunta de cómo impacta la transformación del conflicto global en la seguridad regional latinoamericana y en la gestión de riesgos corporativos, porque anteriormente casi todas las dinámicas de análisis que se hacían y principalmente en contextos de conflictos híbridos, conflictos, digamos, donde se mezclan cuestiones regulares con cuestiones irregulares, generalmente lo vinculábamos o lo asociábamos únicamente a la dinámica de los estados. Y sin embargo, en la época actual, vemos de que esto tiene un alcance todavía mucho mayor porque incluso vemos cómo a través del esquema corporativo se intentan blanquear algunas dinámicas que incluso están metidas dentro de toda la gestión irregular o de, digamos, de lo que es el crimen organizado como tal. Tenemos que empezar, obviamente, señalando las modificaciones o la evolución que ha tenido el sistema internacional a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, por lo menos desde los años 90 hasta la época actual, donde pasamos de un modelo unipolar posterior a la bipolaridad de la época de la Guerra Fría a un periodo en el cual el poder estaba concentrado principalmente en una potencia como lo era los Estados Unidos. Posteriormente a digamos, este periodo en el cual existe una multipolaridad, vamos a entrar en una unipolaridad, perdón, vamos a entrar en un periodo multipolar donde en vez de verlo, digamos, solamente como una cuestión de diferentes hegemonias del poder, vamos a tener casi que un ecosistema, ¿verdad? Hegemónico, donde vamos a tener en escalas lo que son poderes grandes, digamos, grandes potencias, Estados Unidos, China, hasta cierto punto en algún momento Rusia, hasta cierto punto en algún momento también la Unión Europea, ¿verdad? Etcétera. Pero posteriormente vamos a ver otras escalas del poder que se van a unificar dentro de todo este ecosistema, donde vamos a tener líderes regionales, digamos, de zonas muy específicas. En el caso, por ejemplo, asiático, tenemos el caso de la India, ¿verdad? Como uno de esos grandes actores regionales importantes. En el Medio Oriente tenemos varios actores, digamos, en esta dinámica. El caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes. Tenemos la misma Turquía, ¿verdad? Dentro de estas dinámicas hasta cierto punto. En el caso latinoamericano, los casos de Brasil, México, incluso la misma Colombia en algunos puntos puede verse dentro de este ecosistema como un elemento disruptivo o que puede generar enormes cambios en caso de alguna crisis agravada y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos entrando en un ecosistema en el cual no solo tenemos multiplicidad de actores participando, sino que además tenemos la participación dentro de foros donde se unen para diferentes temas, para diferentes ejes en los cuales pueden sentirse que comparten o pueden sentirse, digamos, que tienen una dinámica muy similar. Ya posteriormente vamos a ver que en los últimos años, con la llegada de algunas figuras públicas en las cuales eh, se ha entrado más en una dinámica un poco más populista de algunos personajes, este factor de la multipolaridad se ha visto incluso debilitado, se ha visto golpeada toda la situación
de la legalidad internacional que heredamos desde la época de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y posteriormente hemos llegado, digamos, a una situación en la cual los conflictos no solamente se han permeado dentro de los diferentes esquemas, sino que incluso se han, digamos, llevado a regiones o a zonas muy específicas en las cuales se generan, digamos, una serie de factores que pueden poner en riesgo la estabilidad de algunos actores, ¿verdad? Y esto lo vemos en casos muy específicos donde incluso dentro de un mismo país vemos rupturas que llevan, digamos, incluso a algunos a considerar de que estamos frente a una condición de Estado fallido, ¿verdad? Pasa mucho en algunos casos con la situación de México y los temas relacionados con el narcotráfico. Pasa también, bueno, en algunas dinámicas de países africanos, pasa mucho en Oriente Medio, también este tipo de circunstancias, y es a partir de ahí donde empezamos nosotros a tener que analizar otros vectores que son importantes de traer, digamos, a colación. Dentro de todos estos esquemas aparecen también lo que se denominan regularmente amenazas híbridas, ¿verdad? Que no son las amenazas típicas que nosotros tenemos, sino que ya van incluyendo, en primer lugar, otros tipos de actores que no necesariamente están vinculados con los estados, pero que directamente tienen algún matiz dentro de los esquemas estatales que lo lleva, digamos, a ser una cuestión que puede llevar a un proceso de inestabilidad. Acá tenemos algunos actores híbridos, por lo menos de las tres regiones que vamos a analizar en este cuadro, que después con mucho gusto les puedo compartir la presentación a través de Andrés, si se la quiere compartir, digamos, a los miembros de ASIS y a los otros que estén por acá. Vemos, digamos, algunos actores que van funcionando con diferentes, digamos, dinámicas, pero que de todas maneras van a estar metidos en situaciones políticas de distintos países, ¿verdad? Bueno, vemos en el caso de los carteles mexicanos, el caso de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, que son, digamos, los dos más fuertes que se escuchan con mucha frecuencia en los últimos tiempos. En el caso de Venezuela, la participación de actores paraestatales, ¿verdad? Que directamente es muy interesante, pero acá se hablan de actores paraestatales que incluso están vinculados directamente con la situación de seguridad de Colombia. El caso del Ejército de Liberación Nacional y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en algún momento también han estado acá vinculados. En el caso del Medio Oriente, tenemos los proxies, los llamados proxies del denominado eje de la resistencia, los grupos favorables a Irán, que lo convierten, digamos, en un factor adicional de conflicto dentro de la dinámica regional y que es lo que lleva a que hoy por hoy, digamos, sea uno de los factores que generan tensiones dentro de la zona, porque no es solamente la cuestión nuclear o no es solamente el tema balístico, sino también los apoyos hacia este tipo de organizaciones que traen inestabilidad a toda la región, lo que ha llevado a que la situación actual se mantenga, digamos, en una constante tensión. Luego tenemos la naturaleza híbrida de cada uno de estos actores. En el caso de los carteles mexicanos, vemos una economía, ¿verdad?, criminal con capacidad incluso militar y con control social e incluso político. Si bien, pues, el interés de estas organizaciones no es controlar, digamos, el Estado como institución, digamos, como elemento macro, sí es trabajar en paralelo con los estados y poder hacer conforme a lo que ellos necesitan para seguir manteniendo sus, digamos, dinámicas de vida, sus estándares económicos y todo lo demás que ellos van desarrollando a lo largo del tiempo. En el caso de los grupos paraestatales en Venezuela, han sido insurgentes ideológicos que han mutado en redes de extracción de recursos y en el caso del Medio Oriente son actores políticos religiosos con estructuras y ejércitos incluso a veces más fuertes que los propios ejércitos convencionales. El caso, por ejemplo, del Hezbollah en el Líbano, que incluso tiene mucho más poder que el propio ejército libanés, o en el caso iraní, de que junto al ejército, digamos, regular de Irán,
existe las fuerzas, digamos, asociadas a la Guardia Revolucionaria, que son los que mantienen el poder, digamos, del clero y todos los que gobiernan en este país. Las fuentes de poder de cada uno de ellos, bueno, hay control de rutas logísticas, mercado, digamos, de drogas, principalmente sintéticas en la época actual con mucha fuerza, en el caso de los carteles, fentanilo y metanfetaminas. Curiosamente, también en el caso de algunos proxies de este eje de la resistencia en el Medio Oriente, una parte, por lo menos vinculada a Siria en algún momento y a la organización Hezbollah, se ha visto metida dentro de esta dinámica del mercado internacional de fentanilo y de metanfetaminas, que también, digamos, ha estado ahí junto, digamos, con el financiamiento que viene de las estructuras estatales propiamente de la República Islámica de Irán. Por otro lado, en el caso de Venezuela, bueno, la explotación de rentas ilícitas y el amparo estatal, el control territorial, en el caso de los carteles, hay una intención en algunos casos de sustituir el poder del Estado y la justicia y los servicios, incluso en ocasiones le dan mayores facilidades a algunos ciudadanos a través del crimen organizado, ¿verdad? Esto lleva a que vayan ganando incluso algunas fuerzas dentro de ciertos espacios y ciertos escenarios. En el caso venezolano, el control de fronteras y las zonas de extracción minera, y en el caso del Medio Oriente, el control total de regiones y servicios sociales dentro de los estados, ¿verdad? Llevando a diversas situaciones. Los otros puntos los voy a ir, digamos, desarrollando. Quizás la parte más importante de acá son los impactos regionales que están aconteciendo en estos momentos. Por ejemplo, en el caso de los carteles ha habido una debilitación institucional y una violencia transfronteriza que incluso vincula a otros tipos de crímenes y de delitos internacionales, ¿verdad? Trata de personas, también cuestiones asociadas a migraciones y demás que han estado, digamos, ahí de por medio. En el caso de Venezuela, pues ha generado también flujos migratorios masivos, exportación de redes criminales. Y en el caso del Medio Oriente, la interrupción de rutas comerciales como las zonas del Mar Rojo, donde, digamos, irrumpen bastante las guerrillas hutíes de Ansar Allah, ¿verdad? El grupo yemení. Y por el otro lado, actualmente dentro de las tensiones se ve cuestiones como el bloqueo del estrecho de Hormuz o también, además de las interrupciones, ir creando una especie de networking, ¿verdad? De crimen que va desde las fronteras de Irán, pasándose posteriormente del Golfo hacia las zonas del Yemen, y por el otro lado conecta zonas como Irak, Siria, Líbano, en algún momento también, algunos de los territorios palestinos donde tienen influencia este tipo de fuerzas, principalmente con Hamas y la Yihad Islámica, y así es como se ha ido viendo, digamos, este tipo de circunstancias. ¿Qué es, digamos, importante también mencionar de acá? La correlación que existe entre las diferentes amenazas de los tres escenarios que estamos mencionando. En el caso de México, el cartel ya no solamente quiere ser, digamos, un traficante de drogas, sino que quiere gobernar territorios para asegurar su negocio, ¿verdad? No para convertirse, digamos, el líder del cartel, convertirlo en el presidente de los mexicanos, sino, digamos, transformarse en un gobierno de las sombras para poder tener control político y control, digamos, territorial y social y demás, dentro de zonas donde para ellos son sumamente importantes y donde, digamos, incluso ya hoy por hoy, no sé, tientan a la policía para que dejen pasar ciertas circunstancias, se han transformado en un elemento bastante de ruptura, ¿verdad? Dentro de la legalidad, y a partir de ahí es donde vemos esta situación tal y como la tenemos contemplada el día de hoy. En el caso de Venezuela, los grupos armados no buscan o no han buscado, digamos, derrocar al gobierno, por lo menos no hasta la salida hace unas semanas de Nicolás Maduro y actualmente que todavía se mantiene el mismo tipo de gobierno, aunque con un supuesto gobierno de transición. Lo que han hecho es mantener negocios en zonas controvertidas donde pueden ellos mantener algún tipo de control de carácter territorial. Y en el caso del Medio Oriente como tal,
los grupos no estatales tienen más poder de fuego que muchos ejércitos nacionales, el caso que les decía de Hezbollah, redefiniendo quién tiene la última palabra en geopolítica global y llevando, digamos, a un proceso de inestabilidad, poniendo en peligro incluso, digamos, a otros países o la estabilidad en general de minorías que no están vinculadas directamente con estos grupos, ¿verdad? En el caso del Líbano, que es un país tan variopinto, además de que haya una importante influencia en el caso de Hezbollah con el Líbano no solo tiene grupos chiitas, ¿verdad? Como Amal o como Hezbollah o digamos grupos tal vez no partidarios chiitas, sino que tienen sunitas, tienen cristianos, tienen digamos otras minorías que están ahí concentradas. Lo mismo pasa en Siria, ¿verdad? Que se ha visto bastante golpeado por esta cuestión de los diferentes grupos que lo componen y así sucesivamente podemos ir mencionando los diferentes países donde pasa esta situación dentro del Medio Oriente. En cuanto a las amenazas, desde una perspectiva ya mucho más académica, acá se recopilan algunos estudios, digamos, encontrados sobre estas situaciones. De acuerdo con análisis y literatura sobre gobernanza criminal, se muestra que carteles mexicanos han ejercido control territorial para asegurar economías ilícitas. Esto lo encontré en dos documentos, principalmente a la hora de hacer la presentación. Hay muchos más, por supuesto, traje estos dos de ejemplo. El caso de Sampo, que tiene eh, un artículo académico al respecto, y hay un artículo también de New Lines Institute, que si mal no recuerdo es un think tank que habla también de esta cuestión de la gobernanza entre organizaciones criminales de cárteles de la droga en México. En Venezuela, los estudios sobre estados criminalizados, perdón, documentan la coexistencia entre el régimen y grupos armados irregulares, mientras que también en este punto se ve también mucha violencia y muchas cuestiones asociadas a las regiones de las zonas fronterizas, mientras que en el Medio Oriente, organizaciones como Hezbollah, que es el, digamos, el que más he mencionado porque es, digamos, el más fuerte, el más activo incluso en la época actual, poseen capacidades militares comparables a ejércitos nacionales con arsenales de decenas de miles de misiles, ¿verdad? Esto, bueno, sale en medios como Atlantic Council, sale también en revistas especializadas y demás, para que entendamos de que esto no es algo accidental ni es algo tampoco ocasional de este momento. El cambio de la naturaleza de los conflictos, ya no estamos, digamos, en una dinámica militar regular como estábamos nosotros acostumbrados anteriormente, de que veíamos los enfrentamientos únicamente entre ejércitos de países. Tampoco estamos en una dinámica en la cual sea tan sencillo de poder, digamos, ver una lucha contra el crimen organizado como si el crimen organizado fuera simplemente un grupo de gente al margen, ¿verdad? Que se mueve simplemente por las sombras. En la actualidad tenemos toda una combinación de factores que llevan, digamos, a la situación que se está viviendo en la actualidad y a partir de ahí es donde empezamos a hablar de la hibridación de conflictos, ¿verdad? Los conflictos actuales utilizan las guerras de grupos, digamos, vinculados a un grupo mayor, lo que serían guerras proxy, ¿verdad? O guerras también por afiliación de este tipo de organizaciones. Tenemos al crimen organizado, ¿verdad? Metido dentro de toda esta gestión, donde el crimen organizado incluso se mete en las esferas no irregulares, en las esferas legales, con diferentes tipos de figuras, con diferentes tipos de actividades, donde incluso se empiezan a blanquear con mucha más facilidad algunas situaciones. No sé si vieron en los últimos días que se hablaba de que algunas redes vinculadas a crimen organizado estaban utilizando una plataforma de streaming para adultos para poder legalizar fondos, ¿verdad? Una forma de lavado de dinero a través de la explotación sexual, ¿verdad? De algún modo. Y así es como lo han estado, digamos, lo han ido integrando poco a poco. Esto también se mete dentro de esta gestión, ¿verdad? Más que todo asociado a cuestiones ya de lo que son delitos cibernéticos y vinculaciones similares, ¿verdad? Tal vez no directamente delitos como
hackeo o cosas así parecidas, pero sí utilizando plataformas cibernéticas y similares para poder ir eh, legalizando cosas que anteriormente tenían que usar mecanismos un poco más ocultos o un poco menos públicos para poder hacerlo. El hecho que ahora puedan utilizar una plataforma de streaming para adultos para poder ir legalizando algunos fondos nos lleva a entender de cómo van avanzando a la hora, digamos, no solo de blanquear capitales, sino también a la hora de ir vinculando mercados ilícitos con este tipo de situaciones, ¿verdad? Tenemos también la coerción económica, donde incluso se ve mucha coerción sobre empresas, las cuales terminan en algunas oportunidades pagándole agentes del crimen organizado para que no los afecten, ¿verdad? Y esto evidentemente crea todo un círculo de dependencia y crea todo un círculo también vicioso dentro de la dinámica, porque mientras se facilitan ese tipo de acciones y no se tienen, digamos, los mecanismos para no solo para denunciar, sino para poder atacarlo, evidentemente este tipo de circunstancias va a ser muy complicado de que se puedan, digamos, combatir al 100%. Hay operaciones de información y redes financieras ilícitas, que ya algunas de estas las he mencionado. El conflicto híbrido combina herramientas militares y no militares para presionar a los adversarios. Y aquí cuando hablo de adversario, podemos hablar entre gobiernos o incluso entre organizaciones, ¿verdad? Y esto es también uno de esos elementos de hibridación que hay en la actualidad donde se ha descentralizado el enfrentamiento directamente de lo estatal contra lo no estatal, ¿verdad? Y a veces queda en una zona tan gris que incluso vemos grupos que son apoyados por un sector y por el otro, que están dentro de este mundo de vida irregular, que se enfrentan entre sí, pero el elemento, digamos, formal de estabilidad o de control lo tienen algunos estados o son patrocinados por algunos estados. Operan en las zonas grises entre la paz y la guerra, utilizan múltiples instrumentos, bueno, las milicias proxy, que ya lo habíamos hablado, la desinformación que se utiliza montones, toda esta niebla desinformativa que hemos visto en los últimos años, principalmente en conflictos armados, se ve muy dinámico en el último tiempo, la presión económica, las ciberoperaciones, y todo esto permite a actores con menor poder militar compensar asimetrías de carácter estratégico. El concepto de redes híbridas como tales, bueno, hay estados, crimen y actores no estatales, ¿verdad? Que están vinculados. En las amenazas actuales vemos una combinación entre las dinámicas de los estados, grupos irregulares, organizaciones criminales, redes financieras ilícitas, propaganda y guerra informativa. Por otro lado, también tenemos arquitecturas de las guerras o de las redes híbridas. En este sentido, se va a ver, digamos, escalonado donde se conecta cuestiones como la geopolítica, los actores armados y las economías criminales. En el primer nivel vamos a encontrar estados que definen intereses estratégicos y proyectan influencia. En segundo lugar, vamos a tener a milicias o actores proxy, actores no estatales, ¿verdad? Que están acá que operan de manera indirecta, pero vienen en muchos casos patrocinados por estados o tienen algún tipo de patrocinio o de vinculación directa o indirecta con estados. Y el tercer nivel es el crimen organizado que aporta financiamiento, logística y rutas ilícitas. Tenemos los flujos que se concentran en nodos o en, digamos, en vínculos regionales estratégicos, generando expansión del crimen transnacional, infiltración institucional, que era lo que les decía ahora, de cómo se van metiendo incluso en esferas del poder, ¿verdad? Dentro de la dinámica política se van metiendo a tal punto de que incluso pueden, no sé, dominar una región, pueden dominar una, ¿qué podría ser? Una provincia, no sé, una ciudad, etcétera. Riesgos de infraestructura, riesgos para la infraestructura crítica, ¿verdad? Todo lo que son eh, generadores eléctricos, todo lo que tiene que ver con también extractores de agua, petróleo, gas, etcétera, etcétera. Esto es consistente con estudios sobre amenazas híbridas y redes criminales que combinan actores estatales, proxies y estructuras ilícitas dentro de un mismo sistema estratégico. Por otra parte, vemos una cuestión de que la multipolaridad de la que hablábamos al inicio
es una cuestión completamente inestable en la época actual. O sea, a diferencia del mundo bipolar, por ejemplo, que tenía, o sea, se tenía sus inestabilidades muy marcadas porque aquí era intención de sacar a un actor de un polo para meterlo en otro dentro de esta dinámica de poder. En el mundo, digamos, unipolar, esta situación no era tan sencilla de marcar de esa forma. Y por el otro lado, en el mundo eh, multipolar actual, debido a que hay tantos grises o tantos intermedios ahí en la dinámica y que se ha ampliado la idea de los actores y ya no se cree únicamente que la única importancia está en los actores primarios, que son los estados, sino que hay otros actores tal vez que no son de primera línea, digamos, por ser un elemento estructural como un estado, pero que pueden ser evidentemente disruptivos, ¿verdad? Que pueden generar cierta inestabilidad. Esto, digamos, marca mucho esa situación de lo que ocurre en la época actual, ¿verdad? Con la inestabilidad de la multipolaridad, además que algunas alianzas multipolares no necesariamente son bien vistas por todos los actores y esto lleva a que sea, digamos, difícil de poder mantener una, digamos, una claridad o mantener también un equilibrio en el tiempo. Los principales polos actuales, bueno, las tres grandes potencias que ya había mencionado, Estados Unidos, China y Rusia. Rusia le ponemos por ahí un asterisco porque en los últimos tiempos ha perdido un poco, digamos, ese rol global por lo menos. Luego tenemos potencias regionales y evidentemente también hay que empezar a hablar de potencias emergentes, ¿verdad? Que ha sido uno de esos factores que han trascendido en los últimos tiempos, la aparición de potencias emergentes o, digamos, bloques de países o alianzas entre países que funcionan, digamos, como un elemento de poder. Entonces, al existir alianzas entre varios países de una, digamos, de una fuerza más o menos considerable, empiezan incluso a poder poner cartas sobre la mesa que pongan, digamos, de alguna forma en jaque algunas decisiones de grandes países, ¿verdad? Obviamente hay actores pequeños, hay actores que por más que se unan algunos bloques multinacionales o multipolares, evidentemente es muy difícil que puedan tener un músculo lo suficientemente grande para poder enfrentarse, digamos, a los intereses de grandes mercados como Estados Unidos, China, Rusia y algunas potencias regionales, ¿verdad? Bueno, doy un caso clarísimo, que es el caso de mi país, Costa Rica, que es un país pequeño, que puede tener, digamos, cierta autoridad en temas ambientales, en temas incluso de cuestiones como la pacificación debido al hecho de no tener ejército, pero esto no quiere decir que por sí mismo pueda, digamos, hacer grandes cambios en algunas políticas, por más que quisiéramos, y tenemos que vernos de alguna forma supeditados a algunas dinámicas provenientes de actores con un colmillo un poco más pronunciado, más importante. El efecto de la regionalización de conflictos globales, esto nos lleva, digamos, eh, en una ruta cuando una rivalidad entre potencias se ve manifiesta a través de escenarios en regiones específicas donde actores de la zona, aliados y, digamos, enlaces, se convierten en vectores de confrontación, ¿verdad? Lo que vemos actualmente en Irán, ahí vemos una regionalización de un conflicto que, digamos, es un conflicto que tiene su característica regional. Israel e Irán son, digamos, directamente enemigos regionales, pero Irán también es eh, digamos, una piedra en el zapato, digamos, de los intereses de países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, etcétera, desde una perspectiva ideológica, pero desde una perspectiva también estratégica. Primero por conexiones en algunas zonas de salida petrolera, como lo es el Estrecho de Hormuz, o por otro también desde un punto de vista político y militar, debido al desarrollo nuclear y a los intereses también que ha tenido Irán al enriquecer, digamos, la fuerza de ciertos proxies dentro de la región del Medio Oriente. El conflicto no se libra directamente entre potencias, sino mediante teatros regionales interconectados que absorben la presión estratégica. Esto ocurre mucho en conflictos híbridos. Al final, los enfrentamientos no se dan digamos, necesariamente siempre en el
país que está, digamos, causando la crisis. En este caso, sí está pasando directamente, cuando hablo del tema de Medio Oriente, pues estamos hablando de Irán propiamente, que es uno de los patrocinadores de grupos proxy, pero a la vez que ocurre este enfrentamiento en Irán, hay otros escenarios que se abren en simultáneo, el caso de Líbano, el caso de Yemen, en algún momento Siria, que son, digamos, escenarios alternos o escenarios, digamos, neutrales dentro de un conflicto que es más directo entre Irán y Estados Unidos o entre Irán e Israel, ¿verdad? En la época actual, aparte de que sí está ocurriendo dentro del escenario principal, que en este caso es Irán, y dentro del escenario israelí, no está, digamos, pasando solamente ahí, sino que se ha movido, en este caso a Líbano, eventualmente se va a mover también en Yemen, se ha trasladado también con ataques a países vecinos, entonces hay toda una cuestión de escalada aquí que se ha visto un poco más grande. Y esto produce sistemas de seguridad regional tensionados donde disputas locales se insertan en dinámicas globales de poder. Casos evidentes aparecen en Medio Oriente, en la región del Mar Negro, que el Mar Negro es el mar, digamos, de las salidas de Ucrania, ¿verdad? Bueno, hoy una parte de Ucrania controlada por Rusia, principalmente el Donbass y el Donetsk, y todo lo que tiene que ver con los pasos, digamos, hacia los estrechos turcos, los Dardanelos, el Bósforo, las conexiones mediterráneas, las salidas, digamos, hacia las zonas egipcias del canal de Suez, Mar Rojo, etcétera, etcétera. El Mar del Sur de China, ¿verdad? Que tiene toda esta cuestión de enfrentamientos debido a la disputa por el tema propiamente taiwanés y bueno, y así sucesivamente lo podemos ver otro, ¿verdad? Rivalidades sistémicas se traducen en conflictos regionales, alianzas militares y competencia geopolítica indirecta. Y en algún momento incluso ha existido, digamos, el riesgo de que muchos de estos conflictos se trasladen, por ejemplo, a la península coreana, ¿verdad? Y si se traslada a la península coreana, ahí sí veríamos a una participación un poco más frontal de países como Rusia o China, que, por ejemplo, en estas otras dinámicas de conflicto no están tan metidos, por lo menos, digamos, en el caso de Irán, que es el que me compete mucho hablar hoy en el caso de Medio Oriente, pero sí, digamos, se podría meter China y Rusia en el caso de la península de Corea porque ellos son, digamos, frontera de alguna forma con Corea del Norte, ¿verdad? Y esto los obligaría a tener que tomar alguna acción para no sentirse que Estados Unidos les maja los talones directamente cerca de las puertas de su propio país, ¿verdad? Por eso, bueno, y aparte las complejidades que tiene un país como Corea del Norte y su desarrollo balístico en los últimos años, que lleva, digamos, a tener que ir generando enfrentamientos indirectos en otras partes del mundo. Sistema de escalada regional, bueno, Medio Oriente, sigo aquí con Medio Oriente para cansarlos un poquito con el tema, ya luego voy pasando a los otros dos grandes conflictos. Ahí lo que vemos es el mapa de las zonas, digamos, calientes o de las zonas más importantes de puente y de conexión. De hecho, cada línea, cada punto, digamos, los enlaces que ustedes ven ahí tienen que ver directamente con los conflictos por lo menos más importantes que están aconteciendo en la época actual, ¿verdad? Incluyendo el norte de África, no solamente Medio Oriente, sino que aquí hay, digamos, algunas zonas cerca del norte de África, algunas zonas también ahí de conexión del canal de Suez, el Mar Rojo, por allá salidas Mediterráneo, etcétera, etcétera. El mapa, digamos, debería de verse así, bueno, los nodos o las conexiones de activación, que son, digamos, los puntos en rojo pulsante, son, digamos, directamente zonas en donde hay muchísima violencia o hay algunas situaciones bastante tensas, el caso de Gaza y Líbano, visualizados como el epicentro sísmico digamos, de esto. En esto, bueno, se puede explicar que estos no son conflictos territoriales clásicos, sino nodos de desvío de atención. El sistema fija recursos militares y políticos de Israel y Occidente en puntos geográficos pequeños, ¿verdad? En el caso de los hutíes, el punto más crítico es la periferia. Acá el mapa, digamos, muestra cómo un actor no estatal puede proyectar sobre el 12% del comercio mundial, convirtiendo la geografía física en una palanca de negociación global. ¿Por qué Yemen? Porque, bueno, conectado con Yemen está la entrada del estrecho de Bab el-Mandeb, ¿verdad? Que está cerca también de las zonas africanas. Está también, digamos, las entradas hacia el Mar Rojo. Y dentro de esto, una de las grandes dificultades en algún momento fue
las conexiones directamente de las divisiones del propio territorio dominado por distintas fuerzas. En el caso de Yemen, ¿verdad? Había una zona en el sur que era patrocinada por Emiratos Árabes, pese a que Emiratos Árabes y Arabia Saudita mantenían una relación muy cordial para tratar de mantener, digamos, a raya los grupos eh, irregulares. En este sentido, pues lo que se ha visto es que hubo un enfrentamiento entre ellos en cierta manera indirecta, llevó, digamos, a tener que descentralizar este enfrentamiento y posteriormente, digamos, mantener la situación lo menos tensa posible, porque para el caso de Emiratos Árabes era importante si se lograba, digamos, una zona de Yemen del Sur controlada o digamos, influenciada por ellos. En ese sentido, Arabia Saudita aboga por un Yemen unificado y evidentemente debido a eso es que se mete incluso en un enfrentamiento un poco más frontal con respecto a Emiratos Árabes, que se suma al enfrentamiento contra Ansar Allah, contra las guerrillas hutíes. Las capas de proyección proximal, que son los vectores, digamos, las líneas, esas que ustedes ven que conectan los nodos rojos, estos son los puentes terrestres, ¿verdad? Entre Teherán y Beirut, ¿verdad? Que van conectando incluso con Siria, van pasando zonas de Irak también. Acá, digamos, lo que se ve es la profundidad estratégica que ha logrado Irán en los últimos años, en lo que se denomina incluso la media luna chiita, ¿verdad? Que ha logrado empoderar en el último tiempo. Y hay arcos de amenaza, que son los radios que salen de Yemen, que son esas líneas como blancuzcas que ustedes ven ahí, hacia el Mar Rojo, dice, salen de Yemen hacia el Mar Rojo y de Irak hacia las bases de Estados Unidos, demuestran que la soberanía del espacio aéreo es inexistente en la región debido a la proliferación de drones de bajo costo, ¿verdad? Bueno, en la época actual esto es una situación de una tensión distinta con enfrentamientos de otro tipo y que se ha visto, digamos, incluso saturado con la utilización de otros tipos de armas que están siendo probadas incluso dentro de este proyecto balístico que están intentando golpear, digamos, la producción iraní. Los puntos de estrangulamiento energéticos, ahí tenemos el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb. Hormuz está por acá, donde está este escudo que ustedes ven acá arriba a la derecha. Bueno, las zonas de entrada de Bab el-Mandeb están más cerca de este escudo que está aquí abajo al lado izquierdo. Y hay una capa, bueno, de disuasión fragmentada, que sí son directamente los escudos, las bases estadounidenses que aparecen como islas en un mar de amenazas. Visualmente esto sirve para cuestionar la efectividad de la presencia militar convencional frente a una red de milicias que no tienen un centro de gravedad único que destruir. Y esto incluso se ha visto en este conflicto, porque lo primero que se han estado atacando son bases estadounidenses dentro del Medio Oriente, ¿verdad? No se ha atacado, digamos, directamente todo lo que se trajo de afuera y que se apostó cerca del Medio Oriente, sino que se ha estado atacando directamente las posiciones ya existentes en Qatar, en Emiratos, en Arabia Saudita, también en Omán, incluso en Turquía, que en algún momento también los estuvieron involucrando, y no directamente, digamos, a las posiciones móviles que puedan estar en otras partes, digamos, embarcaciones, portaaviones, etcétera, aunque se ha hablado también de que se han atacado, no han sido tan objetivas como han sido, sí, digamos, estas zonas importantes. En Oriente Medio, bueno, las variables estratégicas en la guerra indirecta Irán-Israel, el impacto global es sobre la energía. La participación militar estadounidense en la zona afecta también los mercados internacionales, que lo diga ahora los precios del petróleo, como se han disparado debido a todo lo que está pasando con Hormuz y todo lo que está pasando con la especulación. Tenemos redes proxy regionales que afectan la seguridad marítima, ¿verdad? Ocurre mucho en las zonas de África también, ¿verdad? Principalmente cerca de las regiones del Cuerno de África y las conexiones que se van a hacer hacia el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez y demás, con la piratería, ¿verdad? Incluso las propias guerrillas de Ansar Allah en algún momento han atacado embarcaciones dentro de este perímetro y esto ha obligado, ¿verdad?, a que se haga algún tipo de estrategia para combatirlos y esto pues genera presión sobre rutas energéticas, incluso pues corta algunos suministros energéticos, ¿verdad?, de algunos actores
que son importantes y que necesitan, ¿verdad?, de poder seguir teniendo abastecimiento, aunque no todo se concentra únicamente en cuestiones de recursos estratégicos. ¿Por qué eso es importante para América Latina? Los conflictos sistémicos generan disrupciones económicas, redes financieras ilícitas, ¿verdad? Incluso se ha hablado de presencia de Hezbollah en América Latina, por eso también se usa este vínculo por acá. Se habla incluso de vínculos entre organizaciones islamistas y carteles de la droga. O sea, negocian por razones distintas, pero al final de cuentas terminan siendo más cercanas de lo que uno podría imaginarse por esta cuestión de los vínculos entre redes ilícitas, aunque patrocinen, digamos, negocios diferentes. Hay alianzas con actores criminales, presión migratoria, la distancia geográfica ya no reduce el impacto estratégico e incluso, digamos, en algunos momentos ha funcionado, digamos, para crear ciertos canales de conexión en algunas cosas, ¿verdad? En el caso de América Latina, con respecto al Medio Oriente, se cuestionó durante mucho tiempo un vuelo que salía diariamente de Caracas hacia Damasco, en Siria, y que se pensaba que no estaba trasladando necesariamente personas, sino que estaba trasladando armamentos. Algunos hablaban incluso de uranio y otro tipo de cosas. Entonces vemos cómo de alguna forma América Latina está involucrado en algunas conexiones que aparecen por acá, ¿verdad? Bueno, también hay que entender que América Latina en algún momento fue objeto de terrorismo islamista, ¿verdad? El caso de Argentina en dos veces y el caso de Panamá en una ocasión en el año 94, un día después de que ocurre el segundo atentado en Argentina. Los sistemas de actores, ¿verdad? Aquí en el sistema híbrido integra estados, milicias y economías ilícitas. Eso ya lo hemos visto, se me duplicaron acá. Eh, sí, se me duplicó acá. Qué raro que se me... Ah, con razón, me estaba yendo para atrás, perdonen. Los estados revisionistas también, que son otros actores importantes acá, utilizan estrategias de proxies armados, ciberoperaciones, que esto también se ha dado mucho en los últimos años. Esto entraría dentro de la dinámica de lo que se llama actualmente guerras de quinta generación, que ya no solo, digamos, son las guerras con elementos cibernéticos, sino que incluso ya ahora con cuestiones asociadas a la información y la desinformación, el tema de hackeo digamos, de plantas importantes, de sistemas que incluso pueden poner en riesgo la vida de personas, etcétera, etcétera, está metido dentro de este tipo de estrategias. Y aquí, digamos, estamos hablando de guerras ya de quinta generación, y aquí no estamos hablando de guerras convencionales, sino de que ya aquí estamos hablando de escenarios donde incluso tenemos un problema muy fuerte y es que, por ejemplo, en guerras cibernéticas el problema principal que tenemos es la inexistencia de fronteras. Entonces pueden haber enfrentamientos de un actor sentado perfectamente en una casa en Australia, atacando, digamos, a un actor en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Algunos ejemplos de este tipo de actores que utilizan este tipo de herramientas, Irán y Rusia, ¿verdad? Que también han estado por ahí involucrados en muchas de estas dinámicas. Luego tenemos la evolución del crimen organizado transnacional, de cárteles, estructuras híbridas a criminales militares. Tienen un control en algunos casos territorial en algunas zonas, logran incluso tener armamento pesado. Lo vamos a ver en el caso de los cárteles de la droga, ¿verdad? En el caso de guerrillas como Hezbollah, inteligencia logística, redes financieras globales, que también, digamos, son sumamente importantes en este tipo de dinámicas. Y aquí entramos directamente a hablar de la situación de México. Voy a ponerme un poquito más rápido porque no quiero que me gane el tiempo, pero quiero poder explicar los tres escenarios que estamos hablando. En el caso de México, ¿verdad? Como soberanía eh, fragmentada, como se habla de acá, vamos a ver zonas que son controlados pues, por el cartel de Sinaloa. Vean la cantidad de regiones, ¿verdad?, que están consolidadas por el poder del cartel de Sinaloa. Luego vemos las zonas del cartel de Jalisco Nueva Generación, que son todos los que ustedes ven en un color un poquito más, no sé, creo que este se llama magenta, no sé, por ahí tengo los nombres de los colores, ese que es como más rosado. Y tenemos zonas en disputa, que son estos puntos rojos que ustedes ven acá, digamos, más marcados.
corredores logísticos hacia Estados Unidos, que Estados Unidos es uno de los principales mercados hacia donde se moviliza, y las zonas de cruce, que son, digamos, todos estos que ustedes ven acá, digamos, estos cuadros que están cerca de la frontera en el norte, ¿verdad? Que es desde donde pueden, digamos, ir trasladando toda la droga. Aquí, de hecho, lo podemos ver mayormente explicado, ¿verdad? En cuanto a la hegemonía y control consolidado, todo lo que es como un color cian, color como azulado, ¿verdad? Muestra lo que ha consolidado en el noroeste del país, proyectándose hacia la frontera con Estados Unidos. Es una gobernanza criminal la más antigua y establecida. Luego, el color magenta, este que es como rosado, es toda la expansión del cartel Jalisco Nueva Generación que vemos acá. Las zonas en disputa o los hotspots, ¿verdad? Que son todos estos puntos rojos que ustedes ven a lo largo del mapa y los corredores logísticos, que son las flechas naranjas, que van a hacer, digamos, conexiones entre las diferentes zonas disputadas hacia las zonas, digamos, de control de los cárteles, buscando directamente movilizarse hacia las fronteras y hacia las zonas de salida, que es donde ellos al final de cuentas quieren llevar, digamos, el transporte de la droga a diferentes lugares. El narcotráfico en México operan como actores casi insurgentes, tienen capacidades de ejércitos privados, ¿verdad? Muy parecido a lo que puede ser un ejército privado ruso como Wagner, por ejemplo. Así lo maneja los grupos de narcotráfico en México. De hecho, uno los ve en videos y uno juraría en algunos casos que está viendo a soldados mexicanos y en realidad lo que estamos hablando son de fuerzas asociadas a crimen organizado, ¿verdad? Tienen drones armados, controles de rutas internacionales, penetración institucional, incluso a la gente ya la tienen, ¿verdad? Bastante amedrentada para que no diga o para que se acostumbren a tener que vivir dentro de ese marco tan específico de control por parte del crimen organizado. El impacto regional, bueno, una expansión logística que se ha llevado a otras partes del país y que ha incorporado incluso dinámicas en otros países de la región, ¿verdad? En esto, durante los últimos años, incluso se han metido mucho en Centroamérica. En el caso muy específico de Costa Rica, acá se ha dado mucho el narcomenudeo y otros tipos de crimen organizado asociado a estos cárteles, lavado de dinero y otros tipos de cosas que se han estado, digamos, presentando y se ha generado también un poco de violencia transfronteriza, ¿verdad? Pues siendo, digamos, dos de los grandes elementos que están ocurriendo en este tipo de situaciones. Acá entramos entonces en la dinámica de los estados criminalizados, ¿verdad? Y por qué también en cierta medida México se le quiere señalar como un estado fallido debido a esta situación, a esta dinámica. Cuando la supervivencia del régimen depende de economías ilícitas, actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, el lavado financiero, etcétera, se transforman en elementos que llevan a que el Estado, que no puede controlar este tipo de actividades, al final de cuentas se le cuestione la estabilidad y las posibilidades que tiene el Estado de controlar todo lo que es importante, ¿verdad? Obviamente, en el último tiempo en México, con este golpe que se le asestó con el asesinato del Mencho, evidentemente fue como un golpe a la mesa para decir que todavía se tenía control, ¿verdad? Pero lo que se ha logrado descubrir en los últimos tiempos es que el Mencho, bueno, figuras como el Mencho, llegan a controlar con tal poder, incluso instituciones del Estado, la policía, las alcaldías, etcétera, que hasta cierto punto, hasta que no se hace algo lo suficientemente fuerte, no se cambia la dinámica. Y aquí lo que tuvimos fue un cambio simplemente de liderazgo. Posteriormente, posible que haya un sustituto del Mencho, así como en otras organizaciones irregulares, simplemente muerto el rey que viva el rey, ¿verdad? Se da mucho este tipo de modificaciones. Y en el caso de Venezuela, el agujero negro regional, acá vamos a tener zonas de simbiosis entre Estado y grupos irregulares que están muy cerca, digamos, de la frontera con ustedes en Colombia. Luego tenemos nodos de minería ilegal, ¿verdad? En algunas zonas cercanas a la frontera con Guyana o con Brasil. Zonas de balcanización inminente, crisis humanitaria aguda
Y en algunos casos también, bueno, hay zonas de cruce, ¿verdad? Donde incluso se dan cuestiones asociadas también a crimen organizado. Si vemos ahí, hay algunas salidas, ¿verdad? Hacia zonas marítimas, de donde sale mucho de esto del crimen organizado, que está vinculado con el Estado venezolano, ¿verdad? Por ahí se hablaba incluso del famoso cartel de los soles, que al final no se volvió a hablar mucho del tema porque pues la información era un poco difusa, pero sí vemos que había crimen organizado muy vinculado, ¿verdad? A esto. De hecho, dentro del sistema venezolano hay figuras del gobierno, más allá de Nicolás Maduro, los casos de Diosdado Cabello, en algún momento, ¿verdad? Líder indiscutible del PSUV venezolano, y el caso de Tarek El Aissami, ¿verdad? Que en algún momento como ministro entregó pasaportes a figuras vinculadas con crimen organizado en el Medio Oriente, ¿verdad? Que se hablaba mucho de pasaportes venezolanos que estaban siendo entregados a figuras de Hezbollah y similares. En esto, bueno, se presentan zonas de minería ilegal y narcotráfico, ¿verdad? Todo lo que vemos en este color como rosado. Luego en el púrpura, que está también metido en muchos casos dentro de las zonas estas magenta, son zonas de estado de grupos irregulares, ¿verdad? Que tienen algún tipo de participación dentro del país. Luego el efecto centrifugadora, que son las flechas grises giratorias, donde acá lo que vemos son exportación de inestabilidad, ¿verdad? Flujos migratorios masivos y crimen organizado transnacional que impacta directamente la seguridad de Colombia, Brasil y el Caribe. Y por el otro lado, zonas de balcanización inminente, ¿verdad? Que son los puntos estos rojos en Cúcuta, Maicao, Guyana, Esequibio, el Delta Macuro, etcétera, etcétera, donde están marcados con los mismos puntos rojos pulsantes utilizados en el mapa de México, indicando puntos donde la ausencia institucional puede detonar conflictos armados o crisis humanitarias agudas si no hay, digamos, algún tipo de control. La caída de Maduro y los efectos estructurales, bueno, hay tres dinámicas posibles ante esta situación: la fragmentación de las redes criminales o tener que reposicionar, porque algunas figuras que ya mencioné, el caso de El Aizami o el caso de Diosdado, posiblemente se tengan que mantener en las sombras debido a que son, digamos, figuras altamente buscadas, ¿verdad? Dentro de todo este esquema, dentro del el trámite o la transición que se quiere buscar en Venezuela. Una lucha por el control territorial por parte principalmente de grupos asociados al crimen organizado, la expansión regional de economías ilícitas y esto, por supuesto, genera un impacto directo en los vecinos, en este caso en Colombia, como vecino más importante que tiene, en el Caribe, que también ya se ha visto, ahora el caso de Guyana y otras conexiones que puedan haber por ahí, algunas islas que estén cerca también, y todo lo que pueda generarse hacia Centroamérica, ¿verdad? Desde Panamá, por supuesto, llegando hasta la frontera con México, ¿verdad? Entre Guatemala y México y las zonas, digamos, ahí aledañas a todo este territorio. La conexión entre los escenarios, vemos que aquí hay redes transnacionales de poder en tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, alianzas geopolíticas que se han ido conformando, geoestratégicas, algunos puntos, incluso vimos a un Venezuela muy aliado durante años del régimen islámico de Irán, ¿verdad? Lo mismo que Nicaragua, Cuba en su momento también estuvo por ahí el Brasil de Lula, pero del periodo anterior, no el actual, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Manuel Correa, etcétera, etcétera. Ahí los vimos muy vinculados, digamos, con la República Islámica de Irán y que esto también generaba ciertas resistencias a algunos pensamientos o algunas situaciones que pudieran estar pasando a nivel regional y principalmente la internacionalización de ciertos conflictos que se vieran un poco más cercanos a nuestra circunstancia. Nuevos riesgos estratégicos, la expansión del crimen transnacional, la penetración de actores externos en América Latina, la radicalización y guerra informativa y la inestabilidad política como algunos de los elementos que eventualmente pueden agravar, ¿verdad? Y aquí no hablaríamos únicamente de que vayan a provocar caos, porque el caos existe y el crimen organizado han estado muy vinculados a estas situaciones, sino digamos que eventualmente puedan agravar las situaciones de lo que está, digamos, aconteciendo
Y esto, pues, también traer otros escenarios hacia acá, ¿verdad? El caso principalmente del Medio Oriente, que se ha temido de que eventualmente Irán, en un arrebato, digamos, de sentirse amenazado, active células que se encuentren dormidas o vínculos que tengan en algunas otras regiones y se cometan ataques dentro de nuestra región y en otras zonas donde puedan haber, digamos, actores vinculados a ellos. Tres posibles trayectorias para América Latina en estos escenarios. El escenario uno, una fragmentación estatal, donde se habla de un debilitamiento institucional, la expansión criminal, aumento de violencia territorial. Aquí lo vemos en zonas vulnerables como son fronteras, corredores logísticos y áreas mineras. Esto principalmente en escenarios como el del narcotráfico en México y la situación también de crimen organizado que está aconteciendo en Venezuela y que posiblemente en estos momentos no lo estamos viendo tan marcado, pero que eventualmente en una lucha por tratar de retomar, digamos, posicionamiento, puede que llegue a, digamos, a reventar o a consolidarse un poco más. El segundo escenario, una aproximación entre el crimen y la geopolítica, ya que estados sancionados utilizan redes criminales para evasión financiera, comercio ilícito y triangulación logística. Esto se convierte en una herramienta estratégica internacional. Irán, por mucho tiempo, digamos, mientras se ha mantenido sancionado, ha utilizado también estas redes para poder, digamos, negociar en mercados algunos productos que están vetados, ¿verdad? O han logrado, digamos, sortear un poco los bloqueos o las sanciones económicas a través de algunas movidas de sus actores proxy. Evidentemente esto, si se llega a ser más pronunciado, podría también, digamos, vincularlo o conectarlo también con la posibilidad de seguirlo profundizando con el paso del tiempo. Y el escenario 3 es una expansión indirecta de conflictos globales, en los cuales puede haber, bueno, una volatilidad energética, que ya lo estamos viviendo debido a la situación actual, presión migratoria, que se da mucho en conflictos de larga data, que si estalla, digamos, como ha ocurrido en Medio Oriente, como ha ocurrido en Venezuela, etcétera, que si se da un impacto muy fuerte, se dé otra nueva ola migratoria. Ya en Venezuela hemos tenido varias olas migratorias, pero también lo hemos tenido con otros países que han sufrido, digamos, temas de conflictos que se han agravado y al final de cuentas se ha generado una movilización social bastante importante. Financiamiento ilícito cada vez mayor y propaganda geopolítica, ¿verdad? Que podría tratar de acercar a ciertos actores a algunas dinámicas. Obviamente, a hoy, a cómo está el mundo y está la situación, creo que está como muy marcado, digamos, cómo se están moviendo las fichas, cómo se mueve el tablero, pero esto en cualquier momento puede cambiar porque las dinámicas no se mantienen estáticas, siempre tienen algún tipo de evoluciones. Las implicaciones, ¿qué significa esto para la seguridad regional? Bueno, la expansión del crimen organizado, la captura institucional, o sea, que se metan todavía mucho más dentro de las instituciones, incluso que puedan entrar dentro de la política de una manera más abierta, de más, digamos, directa, que esto eventualmente lleve a que se trabaje dentro de las propias esferas estatales y que puedan eventualmente también eh, atomizar o polarizar la situación interna de los países, una infiltración financiera, blanqueo de capitales, que creo que es uno de los riesgos más enormes que pueden existir y que se ven, digamos, en peligro a nivel corporativo en muchos casos, y violencia territorial. Creo que esto principalmente asociado a guerras asociadas al narcotráfico, que es lo que principalmente genera esta cuestión de violencia territorial, por lo menos en el caso latinoamericano. Riesgos para infraestructura crítica, sectores más expuestos, energía, petróleo, gas, generadores eléctricos, plantas de tratamiento de aguas, etcétera. Los puertos que también se puedan ver vulnerados, ¿verdad? El crimen organizado utiliza demasiado los puertos para tratar de sacar drogas, para tratar de hacer trata de personas también, para muchas cosas, ¿verdad? Eso puede afectar directamente, se involucran mucho con empresas, digamos, que al final se prestan o son parte de el entramado del crimen organizado y, digamos, terminan metiéndose también incluso dentro de estas dinámicas, afectando la logística internacional, también la minería, que se puede ver también no solo golpeada, sino también explotada ilegalmente dentro de todas estas circunstancias,
las telecomunicaciones, el objetivo va a ser el control, perdón, de conexiones logísticas. Para la seguridad corporativa, ya que les compete mucho a la gente de ASIS todo lo que tenga que ver con seguridad corporativa, las empresas enfrentan riesgos que combinan el crimen organizado, la geopolítica, sanciones internacionales, conflictos híbridos, ya que la gestión de seguridad va a pasar de ser estratégica y no solamente operativa. Aquí surgiría muchas veces el gran debate, ¿verdad? De aquellos que para poder mantener el negocio, desgraciadamente, tienen que ser un poquito laxos o un poquito flexibles con cosas que pide el crimen organizado en algunas partes, ¿verdad? Obviamente habría que ver cada caso por separado, pero es importante señalar de que en ocasiones este tipo de dinámicas se ve regularizada debido al propio temor de que el Estado no interviene lo suficiente para lograr dar una seguridad que impida que se involucren ese tipo de personajes dentro de la dinámica empresarial y que al final de cuentas terminan viéndose intervenidos o terminan viéndose, digamos, infiltrados, ¿verdad? Por este tipo de organizaciones. En cuanto ya a las conclusiones, para entrar tal vez a un rato de preguntas y respuestas, el poder global se fragmenta entre estados y redes ilícitas. América Latina forma parte del sistema de conflicto híbrido a nivel global. Y la seguridad corporativa requiere análisis geopolítico permanente. Esta última parte es muy interesante porque se han creado, digamos, diferentes vectores de análisis de riesgo país. De hecho, incluso hemos estado trabajando, una colega y yo hemos estado trabajando en esta cuestión de análisis geopolítico para crear algunos vectores que no solo vean, digamos, los riesgos normales que tienen que ver con economía, estabilidad del gobierno, índices, digamos, de desarrollo, el Gini, esto, lo otro, sino que también se metan factores geopolíticos de una manera un poco más frontal, que puedan ser, digamos, mucho más pronunciados para que a la hora de aplicar, digamos, los vectores, se tenga un panorama más amplio para ver, digamos, los riesgos existentes a la hora de hacer ciertas inversiones o a la hora de entrar en ciertos mercados. Evidentemente, digamos, como este proyecto, existen otros más, ¿verdad? Pero es sumamente importante siempre incorporar este análisis geopolítico permanente y esta inteligencia estratégica que anteriormente se utilizaba muchísimo para ver riesgos de estados, ¿verdad? Riesgo estatal como tal. Yo creo que ahora esta cuestión de la inteligencia estratégica y geopolítica incluso entra dentro del tema del análisis corporativo. Ustedes lo tienen pues un poco más presente, más claro en este sentido, pero es sumamente importante también mantenerlo ahí siempre presente, todo tipo de análisis asociado a la geopolítica, la geoestrategia y obviamente la geoeconomía y todo lo que esté vinculado al respecto. Y esa sería mi presentación de esta tarde. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Muchas gracias, estimado Brian, por tu presentación. No sé si alguien en el personal asistente tiene alguna pregunta para nuestro conferencista que pueda levantar la mano. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Brian, estimado Brian, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los asistentes del día de hoy a esta actividad y tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas Correcto. gracias, Andrés. Hasta luego.